Y le conoce la nieve, güey. Difícil. Pero con una nieve de limón, con chile tajín. Muy bien, entonces estamos trabajando con caída de presión. Hicimos un problema, si bien me acuerdo la clase pasada, donde utilizamos la ecuación de caída de presión. Está la de Eigen, Poiseville. Entonces resolvimos este problema y calculamos la fuerza, velocidad de flujo, ok. Ok, este es el que hicimos. Vamos a continuar aquí entonces. Vamos a entrar, ya calculamos la caída de presión en un capilar, que comentamos que más que calcular la caída de presión, la ecuación de Eigen-Poiseville se utiliza más que nada para calcular, estimar viscosidades en fluidos, sobre todo cuando el fluido se utiliza más, ahí trabajamos con un fluido líquido, me parece, pero se utiliza mucho para flujo de gases. Y como podemos medir la caída de presión a través de una tubería, existen diferentes métodos ya prácticos para calcular una caída de presión. Lo que se estima es la viscosidad, que luego es difícil de medir en forma directa, ¿no? Realmente más para un fluido gaseoso, ¿no? Entonces, y más que va fluyendo. Para eso es la principal utilidad de esta ecuación que empleamos la clase anterior, donde vimos que más que nada la talacha está en las conversiones y en la definición de las unidades, ¿no? Tener cuidado con las unidades, sobre todo en el sistema inglés, creo que también nos pedía algo ahí. Y es lo que nos complicó un poquito la resolución. Entonces vamos a meter el concepto del factor Fanning, que sabemos que es un factor que mide o nos indica la caída de presión por fricción, que siempre tenemos cuando un fluido fluye, siempre tenemos el esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo cortante, que de hecho está ahí en la ecuación, tau S, que se ejerce por el fluido sobre la superficie del recipiente que lo contiene y a través del cual va fluyendo. Y aparte, pues sabemos que hay un gradiente de caída de presión hacia el seno del fluido, ¿sí? Si es una tubería circular, que normalmente es una tubería circular, estas ecuaciones están calculadas para una tubería circular muy larga, ¿no? Está en función del radio de la tubería. Y entonces, sabemos que existe un gradiente de velocidad hacia el centro de la tubería, en donde la velocidad máxima se encuentra ahí y la velocidad cero se encuentra sobre la superficie. Entonces, hay que incluir en el ejemplo anterior, no incluimos caída de presión o efecto de la rugosidad de la tubería. No sé. A lo mejor indicaba que era un tubo de vidrio o algo así, no recuerdo. Si un pequeño capilar con diámetro, si es un pequeño capilar, lo más seguro es que sea de vidrio, ¿no? En donde prácticamente el factor de fricción tiende a cero, ¿no? Por la superficie tan fina. Pero no siempre es así. Y luego también cuando es flujo laminar, el efecto de la caída de presión por el factor Fanning suele ser muy pequeño, ¿no? Cuando es flujo turbulento ya se refleja más la rugosidad del tubo a través del cual fluye y tenemos que calcular la pérdida de velocidad por fricción. Entonces, dice, un parámetro muy común en el flujo laminar y en especial en el turbulento es el factor de fricción Fanning, muy conocido ya por ustedes, con la F de Fanning, que se define como la fuerza de arrastre por unidad de área mojada, ¿sí? La fuerza de arrastre, o sea, la fuerza que se tiene que ejercer para que el fluido fluya, y arrastre es como si lo fuéramos arrastrándonos. Todo lo que nosotros arrastremos nos da una idea, nos da una connotación de que lo que se arrastra, pues de alguna forma se va deteniendo, ¿no? Por esa superficie con la cual se está arrastrando. Y siempre hay un esfuerzo que se tiene que incluir por la pérdidas por fricción, ¿no? Entonces tendríamos que considerar si estamos diseñando una bomba o si estamos diseñando
un proceso de mover ese fluido, tendríamos que considerar esta fuerza como parte del trabajo a suministrar al fluido para que fluya, porque va a perder energía por efecto de la fricción. Entonces, si dice por unidad de área mojada, pues sí, lógicamente, la superficie, la superficie interior de la tubería. Entonces tenemos aquí una ecuación que nos dice que el factor Fanning es igual al esfuerzo cortante, ese que ya conocemos, que está en función de la caída de presión, que es por fricción, en nuestra ecuación anterior, entre el producto de la densidad por la carga de velocidad o altura dinámica. Lo que es aquí, pues, el efecto directo del número de Reynolds, ¿no? O sea, por el producto de la densidad por la carga de velocidad o altura dinámica realmente es el número de Reynolds. Es entre el flujo, ¿no? Es el esfuerzo cortante entre el flujo del fluido, ¿sí? Y eso también se puede expresar, el esfuerzo cortante, dice como la fuerza multiplicada, la caída de presión que ya sabemos calcular, multiplicada por el área de sección transversal, que es pi por radio cuadrado, y el área de superficie mojada, 2pi RL. Chequen que parece muy complicado, pero realmente lo que me indica es que voy a multiplicar esa pérdida de presión por fricción por toda la superficie, o sea, por el volumen del fluido dentro del cilindro, ¿sí? Porque es el área de sección transversal y por radio cuadrado, que sería como las tapas, ¿sí? Recuerden que es el área transversal al flujo, ¿no? Y multiplicado también con respecto de la superficie mojada, que es 2pi RL. Eso me da toda la superficie interior del tubo en donde se está llevando a cabo el efecto principal de la fricción, ¿no? Ahí es donde realmente tenemos esa pérdida por fricción en 2pi R por la longitud, ¿no? Entonces realmente es lo que me connota, ¿no? Ese esfuerzo cortante, ¿no? Dividido entre el flujo, que es la densidad por la velocidad al cuadrado entre 2. Realmente es lo que me está indicando. Y realmente ese Fanning está saliendo de un despeje de la fórmula anterior, ¿no? De una fórmula que ya tenía. Entonces, ya con eso dice, al reordenar, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí es despejar. Ya lo habíamos visto. Ah, sí, aquí está. Al reordenar, entonces vamos a tener estas ecuaciones en función del factor Fanning. Lo que estoy despejando es la caída de presión, ¿sí? Y cancelando aquí densidad entre densidad y ese rollo, radio entre radio, se hacen las cancelaciones necesarias ahí y despejo la caída de presión por fricción en función del Fanning, ¿sí? Me queda entonces que 4 Fanning por la densidad, por la longitud y la velocidad al cuadrado entre 2 veces el diámetro. Estoy despejando de arriba el concepto de caída de presión, ¿no? Entonces me queda la ecuación para el sistema internacional, perdón. Y ya sabemos que como es una fuerza, en el sistema inglés divido entre GC, ¿no? Que es lo que hicimos el problema anterior, creo, ¿no? Que dividimos entre GC. Y también tenemos, esta es la pérdida de presión por fricción, pero también tenemos la fuerza de fricción que ya habíamos definido su ecuación por acá. Aquí está, la fuerza de fricción. Y también la tenemos aquí, despejándola con la misma ecuación. Entonces nos queda la fuerza de fricción, que va a ser igual a la pérdida de fricción, de presión por fricción entre la densidad. Simplemente, ¿no? Ya si conozco qué es la pérdida de presión por fricción, pues es esto, ¿no? Entonces es una simple sustitución ahí. Sabemos que siempre la fuerza va a ser la presión entre la densidad, ¿no? Siempre eso es una ecuación general de física, ¿no? Fuerza es igual a la presión entre la densidad. Por eso aquí la presión es la pérdida de presión por fricción entre la densidad. Y en el sistema inglés, pues ya sabemos que tenemos que incluir la GC. Entonces, hay una ecuación simplificada. Esto es como ecuaciones generales para cualquier flujo, ¿no? Pero también si es un flujo laminar, y hacemos todos los cálculos, realmente vamos a llegar a esta ecuación simplificada,
que nos dice que el fanning es igual al 16 entre el número de Reynolds. ¿Sí? Si ya mi proceso es un proceso turbulento o me indica el proceso que el tubo tiene una rugosidad determinada o que el tubo es de concreto, es de algún material que es muy rugoso, ya no podemos aplicar la ecuación simplificada para el fanning. Tenemos que irnos directamente a la ecuación para poder calcular, ¿no? Este es únicamente para flujo laminar y tuberías no rugosas. Podemos utilizar directamente que el fanning es igual a 16 entre el número de Reynolds. ¿Ok? Y pues, por ejemplo, un botón. Aquí tenemos un ejemplo. Y tengo una gráfica aquí que vamos a utilizar. La voy a poner en la plataforma para que la bajen de ahí. Y la imprimen y la tengan a la mano para resolver los problemas. Es una gráfica que me permite determinar el factor fanning a través del número de Reynolds. ¿Sí? Recuerden la ecuación esta. ¿Sí? El fanning está en función del número de Reynolds, ¿verdad? Podemos observar aquí. Y realmente acá también lo veo, ¿verdad? Acá las variables que participan en la definición de la caída de presión, siempre tenemos ahí el tipo de flujo, ¿no? Tenemos las variables del número de Reynolds. Entonces, o está incluido aquí, lo hacemos a talacha, o lo metemos aquí directamente, como una cuestión ya simplificada, ¿no? Entonces, puedo calcular el fanning así, o en otras condiciones lo puedo leer directamente de una tabla, conociendo únicamente el número de Reynolds. Realmente ahorita con este problemita que vamos a hacer, vamos a demostrar que esto es completamente válido bajo condiciones de que sea flujo laminar y de que la tubería no tenga rugosidad. ¿Ok? Entonces, dice, suponga las mismas condiciones conocidas del problema anterior, este problema que hicimos, ¿ok? Que resolvimos la clase pasada. Excepto que se conoce la velocidad. Pues recuerden que acá calculamos la velocidad, ¿sí? Calculamos la velocidad, que luego convertimos y tuvimos un flujo volumétrico y luego lo convertimos a velocidad lineal con el área. Entonces aquí nos dice que ya tenemos la velocidad, 10.275. No recuerdo si ese fue el resultado que nos dio el problema, pero debe de ser. Sí, profe. Sí, ok. Sí. 1.75 y se deje de pronosticar la pérdida de presión por fricción. Y se usa el método del factor de fricción fanning y utilice la tabla de factor fanning contra número de Reynolds, que es este. Sí, esta tabla, si checamos, tiene dos áreas, dos secciones. Tiene una para flujo laminar, y es flujo laminar porque aquí está el 100, 200, 300, 400, 500, el 1000, ¿verdad? El 2000, sabemos que 2100 es el límite para flujo laminar. Entonces, de aquí para acá es flujo, bueno, aquí está, flujo laminar, ahí lo indica, y tenemos esta línea que es completamente, es una recta, nos vemos que no es ni siquiera una curva, es una recta. Entonces quiere decir que el fanning se comporta en forma lineal con el número de Reynolds. A mayor fanning, mayor número de Reynolds, y así, ¿no? O al revés. Y esta parte o esta sección de la gráfica o nos permite, conociendo el factor de rugosidad de la tubería para flujo turbulento. Sí, porque recuerden que el número de Reynolds acá es de flujo turbulento. Conociendo la rugosidad relativa, que es igual a la rugosidad entre el diámetro. ¿Y de dónde saco yo la rugosidad? De esta tabla que está acá arriba, donde tengo los materiales de construcción de la tubería. Tubería estirada, acero comercial, hierro forjado, hierro colado asfaltado, galvanizado, hierro colado normal, duelas de madera, concreto y acero remachado. Son diferentes materiales de construcción de una tubería. Tenemos su rugosidad, ¿sí? Y acá, para sacar la rugosidad relativa, voy a dividir este valor que corresponda al tubo que estemos trabajando entre el diámetro del tubo. ¿Sí? Entre el diámetro del tubo. Con eso nos va a dar un valor que vamos a buscar aquí y lo vamos a leer lo más cercano posible. A lo mejor nos queda un dato en medio de dos curvas. Aquí, como todo este tipo de tablas, sabemos que
es a ojo de buen cubero, ¿no? Tratando de ser lo más precisos posible. Y con el número de Reynolds calculado y la línea que conozca, aquí donde se crucen el número de Reynolds con la línea de rugosidad relativa, leeremos el factor Fanning hacia este lado. Sí, o sea, esta tabla nos sirve para los dos tipos de flujo, flujo laminar o flujo turbulento con rugosidad. ¿Ok? Si checamos aquí para flujo laminar, estamos considerando que el efecto de la rugosidad en la caída de presión por fricción no es relevante, ¿no? Por eso no se considera, no es relevante. Cuando el flujo va muy lento, fluye y el efecto de irse frenando por la rugosidad de la superficie no tiene un impacto grande en la caída de presión, ¿no? A que cuando es turbulento. Ok, entonces vamos a resolver este problema. Vamos a establecer la ecuación. La ecuación quiere la caída de presión en función del Fanning. Tenemos la ecuación aquí. Caída de presión en el sistema inglés. Aquí está. Caída de presión por Fanning en función del Fanning. Chequen que cuando calculamos la caída de presión con la otra ecuación, no tenemos el Fanning, ¿no? Esta caída de presión está en función únicamente del número de Reynolds y las otras propiedades del fluido, pero no del Fanning, ¿no? Aquí ya estamos metiendo el Fanning en la ecuación. Entonces, aquí está 4 veces el Fanning por la densidad, por la longitud, la velocidad al cuadrado, entre 2 veces el diámetro. Aquí lo que hay que determinar es el Fanning. Entonces, determinamos el Fanning. Como ya vemos que es flujo laminar, necesitamos calcular el número de Reynolds y podemos estimar el Fanning con esta ecuación simplificada, porque sé que es flujo laminar y es un capilar, ¿sí? Entonces, con ese Fanning lo sustituyo aquí y puedo calcular la caída de presión por fricción en función del Fanning. Y vamos a ver qué tanto se acerca al resultado obtenido cuando resolvimos el problema sin considerar el Fanning. ¿Ok? Entonces, de hecho el Fanning debe de ser muy pequeño ahí, ¿no? Considero que va a ser muy pequeño porque estamos considerando que realmente su valor no es no es muy grande, no impacta en forma importante la caída de presión. Entonces, calculen por favor el número de Reynolds, es el primer dato que necesitamos. No sé si lo calculamos en la clase anterior. Si ya lo tenemos ahí, mejor. No, ¿verdad? No está calculado. Calculemos el número de Reynolds. Voy a pasar al pizarrón para que me indiquen cómo van. A ver cuánto les da ese número de Reynolds. Vamos a usarlo del problema pasado, ¿verdad, profe? Incorrecto, es con relación al problema anterior. Entonces va a ser el diámetro, La velocidad. es el diámetro, la velocidad de densidad y el mu que nos da el otro problema. El problema sí para el fluido adentro del tubo, ¿no? Ok. Diámetro, ¿cuánto es? Diámetro.
373. Cero treinta y tantos. 0.30 y tantos. Si es que hoy terminé con eso, pues los voy a evaluar. No, terminé con civil. Los demás, cada clase. Sí, entonces, déjame checar. Hoy vimos en los de química, nomenclatura. ¿No? Terminamos. Y las propiedades, ese tema de las propiedades de la semana que viene, no lo pensaba. Ese propiedades de nuestro proyecto. Sí, en química orgánica que tiene esta razón de propiedades periódicas, economía. Nomás déjame checar si realmente avancé con ellos, la bitácora. Porque siguen enlaces, pues. Siguen enlaces químicos. Hasta electronegatividad. Sí. Y en el otro esto ya lo terminaste. Sí, ya lo terminé, sí. Metaloides y desarrollo ya. Seguiríamos con enlaces. Con enlaces químicos. Enlaces químicos. Sí. Química. Listo, ¿cuánto les dio, jóvenes? 472.7313. Muy bien. Ahora vamos a calcular el panning.
clase, son los del 2. Tengo clase mañana. ¿Listo? ¿Cuánto dio el Fanny? 0.0338. Así es. 0.338. 38. Ok. 8. A ver, si usáramos la gráfica y no usáramos esta recta o esta ecuación simplificada, si en la tabla, esa que te voy a poner en la pantalla, porque creo que no se las he mandado, voy a presentarla. En esta, si observamos aquí la gráfica esta y si no lo calculo con la ecuación de 16 entre el número Reynolds, aquí está el número de Reynolds, ¿no? 470 y tantos. Entonces casi aquí pegado al 5, ¿no? De aquí subo y únicamente con la línea de flujo laminar subo y de aquí leo hacia acá, ¿verdad? Entonces 470 va a estar un poco antes de la raya esta, por aquí así. Y de aquí leo hacia acá, punto 0.30 y tantos, ¿no? Punto 0.35, ponle leyendo con la gráfica. Y creo que me quedé grande, ¿no? Punto 0.34 más o menos. Entonces, realmente esta gráfica está construida con esta ecuación. Sí, por eso nos da prácticamente lo mismo. Es donde le digo, esta es la parte laminar simplificada para un fluido laminar sin fricción prácticamente, nuestros valores bajos de fricción, y sobre todo por el efecto de la rugosidad, ¿no? La rugosidad. ¿Cuánto? Profe, ¿y eso sería nuestra delta L, verdad? ¿O? .0334 voy a poner. Esta es con la tabla. ¿Cuál sería nuestra delta L? No, la delta M, no me acuerdo cuánto venía en el... Entonces, la caída de presión por fricción va a ser igual a... Ya teniendo el factor Fanny. 4 Fanny por la densidad, por la longitud, la velocidad lineal al cuadrado, entre 2D. Y sabemos que eso nos debe de dar en unidades de presión. Y ahorita lo vamos a comparar con el dato calculado anteriormente, ¿no? Recuerden que son dos métodos diferentes. Uno es en función del factor Fanning y otro es directamente con las propiedades del flujo, del fluido.
Ah, ya sé por qué avancé química inorgánica, porque les di clase en lugar de práctica. Por eso me adelanté. Sí, al... Entonces, bueno, ahorita lo- muy bien, ¿cuánto dio? 631.18 newton sobre metro cuadrado, si Muy no bien. me ¿Y cuánto nos equivoco. había dado con la otra ecuación? O sea, la percepción aquí del fanning, ¿cuánto nos varía el resultado? Cuando hicimos este, ¿cuánto nos dio? Delta PF. ¿Cuál? Delta PF. Ajá. Sí, ¿Cuál es esa? recuerda que lo calculamos. Delta P. Delta PF. 639.33, 639.3314 newton sobre metro cuadrado. Correcto. Ahí vemos cuál es la diferencia entre los dos métodos. 631 te dio ahorita, ¿no? Ey. Sí. Es el 98.75. Considerando el método sin el factor Fanning y considerando el factor Fanning. Claro que aquí sabemos bien que es un sistema laminar, ¿no? En donde no se está afectando por la rugosidad. Entonces, pero bajo las mismas condiciones puedo usar el factor Fanning o puedo usar directamente la ecuación de Huygens, esta, que es más talachero, ¿no? Es la ventaja del Fanning, es que parte de esta ecuación ya está simplificada en una gráfica. Y entonces es más práctico utilizar el factor Fanning que usar la ecuación más grande, ¿no? La ecuación de Eigen, Bosville. Muy bien, anoten este problemita, por favor, para que lo vayan haciendo y me digan el jueves cuánto les da. Ese, profe. Este sí. Chequen que es Ok. flujo turbulento, ¿ok? Para flujo turbulento y flujo laminar son las mismas ecuaciones. Recuerden qué es lo que cambia. Lo que cambia es el número de Reynolds. ¿Sí? El número de Reynolds. Y el hecho de que en este problema nos dice que es una tubería de acero comercial. Calculamos el número de Ya que Reynolds. nos pase la tabla ya lo... Sí, calculamos el número de Reynolds para conocer el número de Reynolds, que vamos a comprobar si es turbulento o laminar. Lo más seguro es que dé turbulento. Ya con el diámetro y acero comercial dice que es, aquí se encuentra, es 4.6 por 10 a la menos 5. Está en centímetros. Perdón, está en metros. Entonces lo voy a dividir entre el diámetro en metros. El diámetro de la tubería. Para sacar el valor de la curva aquí que voy a usar para encontrar el Fanning. Ok. Nos dice el diámetro interno de la tubería es 2 pulgadas, 2.067 pulgadas. Y como siempre nos hace un revolvedero de unidades, ¿no? Entonces, trabajen en el sistema internacional, o sea, conviertan estas pulgadas a metros. La viscosidad, pues ya la dan centipoises. Entonces, simplemente convertimos la tubería, el diámetro en metros. Ok. Chequen que aquí no nos pide el delta P, ¿no? Nos está pidiendo la pérdida por fricción de energía mecánica, F Fanning. Quiere decir que calculamos delta PF y lo dividimos entre la densidad, ¿no? Para calcular netamente la fuerza. Chequen cómo las unidades cambian aquí. Esta es presión, esta es fuerza, ¿no?
Ahí está, para que lo copien. Voy a ver el video ahorita voy a ver el video sí, de la clase, ¿no? De la clase química y lo voy a aplicar. Porque me acuerdo de la semana pasada, y un laboratorio. No me acuerdo por qué. Profe, ya ve que vamos a ocupar el Mew, se lo sacamos con el Centipoid, ¿no? ¿Cuál es? Claro, El Mew. claro, la viscosidad del líquido está en 4.46 centipoises. Centipoid. Si bien me acuerdo, es lo mismo decir 4.46 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo, algo así, ¿no? Ah, muy bien. Sí, según las conversiones ahí que tenemos. Creo que en la misma tabla viene arriba y te indica, con el exponente lo pasas directamente ya a kilogramos sobre metro segundo, nomás hay que poner el exponente a la menos 3, creo que sí. Esa es la tabla del libro, ¿no? Sí, en la tabla del libro, sí, aquella donde vimos la viscosidad para líquido, ¿no? Es agua. Uh-huh. Agua. Sí, es agua. Fíjate que no me dice que sea agua. Me dice un líquido, Pero, pero de todos modos la conversión es la misma, ¿no? La conversión es la misma. ok. Y luego van a necesitar el diámetro interno de la tubería. Para sacar el número de Reynolds, de Rho. Tenemos la densidad. Está bien. El diámetro interno de la tubería es 2.067. Muy bien. Bueno, jóvenes, los dejo. Cuídense, nos vemos el próximo jueves. Descansen el miércoles. Perfecto, profe. De descanso. Ok. A ver, ahí van a andar estudiando por los exámenes, me imagino. Dale, pues, jóvenes, nos vemos. Gracias, hasta luego. Sale, profe, hasta luego. Bye. Vamos. Bye, bye.